This episode is brought to you by Nordstrom. Summer's almost out and fall's calling. Luckily, Nordstrom has everything you need for the season ahead, all under $100. Discover new arrivals from your favorite brands like Mango, Princess Polly, Wave, Free People, BDG, and more. Whether you're planning a last-minute getaway, heading back to class, or refreshing your office looks, you'll find the latest trends and beauty must-haves without breaking your budget. It's easy, too, with free shipping, free returns, and in-store order pickup. Shop today, in stores, and at Nordstrom.com. She's made up her mind to live pretty smart. Learn to budget responsibly right from the start. She spends a little less and puts more into savings. Keeps her blood pressure low and credit score raises. She's cutting debt right out of her life. She tracks her cash flow on a spreadsheet at night. Boring money moves make kind of lame songs, but they sound pretty sweet to your wallet. PNC Bank, brilliantly boring since 1865. Él vio milagros delante de sus ojos. Caminó al lado de uno de los mayores profetas de la historia y por poco no se convirtió en su sucesor. Pero algo dentro de él comenzó a pudrirse en silencio. Su nombre era Gehazi, y la elección que hizo lo transformó en una señal viva de maldición para las generaciones futuras. ¿Qué sucedió con este hombre que tenía todo para ser recordado como un héroe de la fe? Si esta historia ya empezó a despertarte algo dentro, es señal de que Dios quiere tratar áreas profundas de tu corazón. Entonces, ya inscríbete en el canal ahora mismo y activa la campana, porque aquí cada historia bíblica revela más que hechos, revela caminos, peligros y elecciones que pueden transformar o arruinar destinos. Gehazi no surgió en las páginas de las Escrituras como un villano. Ocupaba una posición de enorme privilegio. Era el servo directo de Eliseo, el profeta que sucedió a Elías. Para estar tan cerca de un hombre como Eliseo, Gehazi necesitaría demostrar características de confiabilidad, obediencia y una cierta sensibilidad espiritual. Al fin y al cabo, estar al lado de un profeta significaba participar de milagros, ser testigo de manifestaciones divinas y, principalmente, estar bajo constante vigilancia de los cielos. En 2 Reyes, capítulo 4, Gehazi aparece cooperando con Eliseo en diversos momentos, incluso siendo utilizado como canal para intentar reavivar al hijo de la sunamita. Aun cuando en esa ocasión el milagro solo se concretó por las manos del propio profeta, la participación de Gehazi muestra su presencia activa en el ministerio. En esa cultura, ser servidor de un profeta no era como servir a un líder común. Era una especie de discipulado profundo, en el que el carácter era constantemente moldeado por la convivencia con los principios espirituales más elevados. No era una posición mecánica, sino un viaje intenso de aprendizaje. Gehazi, al caminar al lado de Eliseo, tenía acceso directo a las instrucciones, a las oraciones, a las palabras reveladas por el Señor. ¿Cuántos darían todo para ocupar un lugar como ese? Y sin embargo, incluso rodeado de tanta gracia, comenzó a dar señales de que su interior no acompañaba la grandiosidad de la misión. La Biblia no relata su origen familiar o antecedentes, quizás para enfatizar que su caída no fue por herencia o ambiente, sino por elecciones individuales. Tenía todo para ser recordado como el sucesor de Eliseo, como alguien que continuaría la poderosa línea profética que comenzó con Elías. Sin embargo, algo oculto dentro de él crecía silenciosamente, un apego a lo material, un deseo de poseer lo que otros tenían, una inquietud ante la simplicidad que el ministerio exigía. Antes de la tragedia que marcaría su nombre para siempre, Gehazi ya mostraba que había algo desalineado entre su función y su corazón. Comportamientos pequeños, miradas disimuladas, palabras sutilmente mal colocadas.
Todo eso pudo haber pasado desapercibido para los hombres, pero no para la mirada del Señor, y esta tensión entre el exterior aparente y el interior corrompido se convertiría en el campo de batalla donde su destino sería sellado. Detrás de toda caída existe una historia de negligencia espiritual. Gehazi es el ejemplo claro de que estar cerca de lo sagrado no es lo mismo que vivir santamente. Su trayectoria inicial es una alerta silenciosa. La intimidad con el poder de Dios exige vigilancia constante del alma, pues hasta el más prometedor de los siervos puede caer si no es íntegro en el corazón. Convivir con un profeta no solo era una cuestión de proximidad física, era una escuela intensiva de pureza, humildad y reverencia. Eliseo no era solo un líder carismático, era la boca de Dios para una generación. Y a su lado estaba Gehazi, alguien que recibía enseñanzas que pocos tendrían el privilegio de escuchar. Cada milagro realizado, cada palabra pronunciada por Eliseo era una invitación para que Gehazi comprendiera mejor los caminos del Señor. Estar en ese ambiente no ofrecía solo prestigio, sino que imponía una responsabilidad casi sacerdotal. Gehazi no solo veía los milagros acontecer, él estaba en la trastienda, preparando el escenario, escuchando las oraciones, sintiendo el mover espiritual. Presenció episodios como la multiplicación del aceite de la viuda y la resurrección del hijo de la tsunamita. Cada milagro de esos era una revelación viva de la presencia divina, pero también una prueba silenciosa para su propio corazón. En lugar de dejar que esas experiencias forjaran en él una fe inquebrantable, Gehazi se fue acostumbrando a lo extraordinario como si fuera algo rutinario. La familiaridad excesiva con lo sagrado puede desensibilizar el corazón. La rutina con Eliseo también lo exponía a la renuncia diaria. Mientras el profeta rechazaba beneficios personales, evitaba la autoglorificación y se mantenía apartado de la política y de los juegos de poder, Gehazi parecía observar todo con ojos analíticos. Era como si estuviera siempre ponderando, ¿y si yo tuviera aquello? ¿Y si fuera yo en su lugar? Una admiración silenciosa puede, cuando mal direccionada, transformarse en envidia disfrazada. Y estar cerca de la santidad, sin adherirse a la santidad, puede generar la ilusión de que se es puro solo por asociación. Había un código de honor entre los siervos de los profetas. Sabían que llevaban no solo el nombre del Maestro, sino la responsabilidad de mantener la atmósfera espiritual. La conducta de ellos podía atraer o alejar la presencia de Dios. Cuando Gehazi actuó en disonancia con el carácter de Eliseo, violó un principio espiritual. El ambiente profético era santo y su actitud contaminaría esa santidad. Gehazi tuvo innumerables oportunidades de moldearse a la estatura espiritual del profeta, pero en lugar de eso, alimentaba pensamientos paralelos, deseos ocultos y justificaciones interiores. El lugar que debía pulirlo espiritualmente terminó revelando lo más sombrío de su alma. Y la mayor tragedia de todas no fue haber sido expuesto, sino no haber permitido que ese ambiente sagrado lo transformara por completo. En los primeros relatos envolviendo Gehazi, percibimos un siervo que cumplía órdenes, que demostraba prontitud al responder al llamado de su señor. En 2 Reyes, capítulo 4, Gehazi es enviado con el bordón de Eliseo hasta el cuarto, donde yacía el cuerpo del niño tsunamita. Aunque el milagro de la resurrección solo ocurría con la presencia física del profeta, la misión de Gehazi demostraba confianza. Eliseo delegaba a él tareas importantes, mostrando que su presencia no era ornamental, sino funcional. La caminata con el profeta era hecha de altos y bajos. Existían días de milagros y otros de persecución, hambre,
escasez. Gehazi vio al profeta ser rechazado por reyes y aún así se mantuvo a su lado. Él no huyó de las presiones. En muchos momentos actuó con lealtad y mostró cierta sensibilidad. Cuando Eliseo preguntó a la mujer sunamita qué podría hacer por ella, fue Gehazi quien discernió la necesidad oculta, la ausencia de un hijo. Ese discernimiento reveló que, al menos en ese tiempo, había en él una capacidad de percepción más allá de lo común. Su fidelidad no era mecánica. Él conocía al profeta, entendía sus gestos, anticipaba sus movimientos. Una convivencia tan cercana solo era posible cuando había una base sólida de confianza. Gehazi aprendió a andar en silencio al lado del hombre de Dios, a escuchar más de lo que hablaba, a observar más de lo que actuaba. Ese estadio inicial de su viaje está marcado por un brillo discreto, por una disposición de servir sin muchas apariciones. Es posible que él mismo creyera estar en el camino correcto, que fuera solo cuestión de tiempo hasta que algo aún mayor le fuera confiado. Pero hay una línea tenue entre servir por vocación y servir por expectativa de recompensa. La raíz del desvío no siempre aparece de forma escandalosa al principio. Muchas veces se disfraza de celo, de obediencia, de esfuerzo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el corazón revela lo que estaba escondido. Y aún en los momentos de fidelidad, Gehazi ya caminaba sobre suelo inestable. La fidelidad exterior puede camuflar intenciones interiores. Este es una alerta que ecoa con fuerza para todos los que hoy también sirven en alguna posición espiritual. No basta hacer lo correcto, es preciso que el corazón esté limpio. Gehazi comenzó bien, pero no vigiló lo suficiente para mantener el bien que había iniciado. Y muchas veces, el comienzo prometedor se pierde no por un gran error, sino por la ausencia de correcciones diarias que mantienen el alma alineada con el propósito divino. La visita de Naamán, comandante del ejército sirio, representó un hito extraordinario en el ministerio de Eliseo. La narrativa de Segundo Reyes, capítulo 5, presenta no solo la cura física de un leproso, sino una revelación del poder de Dios a un extranjero, alguien fuera del pacto con Israel. Naamán, al sumergirse 7 veces en el río Jordán por orientación del profeta, vio su piel ser restaurada como la de un niño. Pero el verdadero milagro ocurrió dentro de él, el reconocimiento de que no había otro Dios más que el Dios de Israel. Agradecido, Naamán ofreció riquezas a Eliseo como gesto de honor, pero el profeta rechazó firmemente. Esta negativa no fue arrogancia ni desprecio. Eliseo entendía que el ministerio profético no podía ser comercializado. If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. The Twisted Tale of Amanda Knox is coming to Hulu. In 2007, Amanda Knox was studying abroad in Italy. She had no idea her dream would turn into a nightmare. Inspired by the actual events of her wrongful conviction and 15-year fight for freedom, watch the new Hulu original series, The Twisted Tale of Amanda Knox, on August 20th.
Streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Aceptar regalos en un contexto como ese podría sugerir que el poder de Dios estaba a la venta, como si los milagros pudieran comprarse con plata y oro. Al rechazar la recompensa, Eliseo preservaba la integridad del llamado profético y testificaba que la gracia de Dios no tiene precio. Esta postura también era una lección silenciosa para Gehazi, que observaba todo de cerca. La autoridad espiritual anda de la mano con la renuncia. Lo que pasaba en el corazón de Gehazi en ese instante es algo que el texto bíblico no revela en palabras, pero deja transparecer por sus actitudes posteriores. Mientras el profeta veía en aquella oferta una prueba de carácter, Gehazi veía una oportunidad desperdiciada. Viajó en pensamiento, tanta riqueza siendo ofrecida y simplemente rechazada. Era como si una batalla silenciosa comenzara a desenrollarse dentro de él, entre la obediencia al ejemplo del profeta y la atracción seductora por aquello que podría ganar con aquel visitante extranjero. La generosidad de Naamán, aunque bien intencionada, sirvió como termómetro espiritual para ambos. Eliseo se mostró inquebrantable, Gehazi inestable. La fe no puede medirse por la capacidad de operar milagros, sino por la firmeza ante tentaciones que no involucran solo el pecado, sino la distorsión de lo sagrado. El gesto rechazado no era solo un regalo, era una prueba de santidad. Mientras Naamán volvía curado y transformado, Gehazi quedaba atrás, remoendo posibilidades. El oro rechazado se convirtió en su mente en una pérdida personal. Él no entendió que, en aquel gesto, el profeta enseñaba que la fidelidad a Dios vale más que cualquier recompensa humana. Y cuando no se comprende el valor de lo invisible, el corazón comienza a codiciar lo visible. El momento en que Gehazi decidió correr tras de Naamán representa la ruptura de una represa interna. La codicia que se fermentaba silenciosamente había mucho tiempo finalmente encontró una brecha. Él no solo cedió a la tentación, él arquitectó una narrativa para justificar su actitud. Su conciencia ya había sido vencida, y ahora su enfoque estaba en cómo disfrazar el error. El siervo que antes se callaba ante las decisiones del profeta, ahora asumía un protagonismo sombrío, guiado por la avaricia. El texto bíblico revela que corrió tras de Naamán, creando una mentira para arrancarle una parte de la recompensa anteriormente rechazada. Afirmó que 2 discípulos de los profetas habían llegado y que Eliseo necesitaba plata y ropa para ayudarlos. Era una farsa cuidadosamente elaborada que usaba el nombre del profeta para dar legitimidad al engaño. El pecado de Gehazi no fue solo robar o mentir, sino usar el ministerio como fachada para su codicia. Él corrompió no solo su reputación, sino el propio nombre de Eliseo, y por consecuencia el mensaje de Dios que el profeta representaba. La conciencia, que debería ser la alarma del alma, fue callada por una lógica perversa. Quizás se convenció de que aquello era justo, que estaba solo tomando lo que le era de derecho, o que Eliseo había sido ingenuo al rechazar la recompensa. Este tipo de racionalización es común cuando el corazón ya está dominado por la avaricia. El pecado es maquillado con argumentos aparentemente sensatos, pero que no resisten a la luz de la verdad. Gehazi ya no veía más la lepra de Naamán como una maldición. Su deseo por riqueza lo cegó. En lugar de alegrarse con la gracia de Dios sobre un extranjero, envidió la prosperidad que aquel hombre llevaba consigo. El corazón de Gehazi ya estaba enfermo, incluso antes de que la lepra lo alcanzara físicamente. Su conciencia había sido contaminada por la codicia, que creció silenciosamente hasta convertirse en un grito irreversible.
La historia de Gehazi muestra que la caída moral no comienza con actos externos, sino con concesiones internas. Cuando la conciencia es vencida, la mentira se vuelve viable, el engaño parece justificable y el pecado se transforma en un camino aceptable. Gehazi no se dio cuenta de que, al buscar algo material, estaba vendiendo algo eterno. Gehazi no solo cedió a la avaricia, él arquitectó un plan. La mentira que creó fue estratégica, bien elaborada, construida para parecer legítima. Y lo más alarmante, usó el nombre del profeta para validar la fraude. Esta actitud revela lo lejos que ya se había distanciado de la verdad. Cuando alguien comienza a manipular lo sagrado para beneficio propio, cruza una línea invisible, pero fatal. No solo estaba mintiendo a Naamán, sino burlándose de la santidad del ministerio que decía servir. Al acercarse a Naamán, Gehazi no dudó. Su tono era convincente, su historia bien estructurada. Habló de alumnos ficticios, de una necesidad inexistente, y mencionó a Eliseo como el autor de la solicitud. Naamán, sin sospechar, entregó de buen grado lo que Gehazi solicitó. Para él, eso era solo un gesto adicional de gratitud, pero para Gehazi era el punto culminante de una decisión errónea. Ya no era más el siervo que actuaba por obediencia. Ahora era un manipulador de aquello que debería proteger. Después de recibir los bienes, Gehazi los escondió cuidadosamente. No solo físicamente, sino que intentó enterrar su propio error, como si pudiera borrar de la memoria del cielo lo que había hecho. Esto muestra el nivel de frialdad espiritual que había alcanzado. Él creía que podía mantener las apariencias, continuar al lado de Eliseo, como si nada hubiera sucedido. Pero quien convive con lo profético olvida que todo lo que está escondido en el mundo natural está expuesto ante Dios. La mentira de Gehazi fue más que una transgresión ética. Fue una traición espiritual. No engañó solo a un hombre, deshonró el llamado, el ministerio y a Dios mismo. Y esta deshonra tuvo un precio alto. El pecado no se mide solo por el acto en sí, sino por cuánto corrompe aquello que debía ser sagrado. La actitud de Gehazi resuena como advertencia para todos los que usan la fe como herramienta para intereses personales. La mentira que se disfraza de espiritualidad es aún más peligrosa porque lleva consigo la apariencia de verdad. Y cuando la estrategia del engaño entra en el servicio de Dios, no solo se ve afectada la reputación de un hombre, toda la credibilidad del mensaje es manchada. Cuando Gehazi volvió de su jornada ilícita, actuó como si nada hubiera sucedido. Al presentarse ante Eliseo, intentó mantener una postura de normalidad, como si fuera solo un día más de servicio al lado del profeta. Este comportamiento revela cuánto la duplicidad ya había contaminado su identidad. Él ya no se veía como siervo, sino como alguien capaz de manipular las apariencias para esconder lo que se había convertido por dentro. El celo que aparentaba tener era solo un disfraz para un corazón dividido, que ya no latía al ritmo del cielo. Es en este punto que el texto bíblico alcanza una profundidad perturbadora. Eliseo pregunta, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él responde, tu siervo no fue a ningún lugar. Esta respuesta sintetiza el colapso de la integridad. Él no solo estaba mintiendo sobre una acción, sino intentando preservar una imagen. La máscara de siervo fiel aún estaba en su rostro, pero detrás de ella había alguien que ya se había vendido por algunas piezas de plata y ropas. La falsa apariencia de celo es una de las mayores trampas en el servicio al reino. Las personas pueden parecer comprometidas, pueden estar presentes en todas las actividades, repetir los discursos correctos y, aún así, estar lejos de la verdad. Gehazi interpretaba un papel, sabía cómo comportarse, qué decir, cómo reaccionar ante el profeta, pero ya no era él mismo.
Era un personaje interpretando una espiritualidad que había perdido. Eliseo, discerniendo por el espíritu, no se dejó engañar. La pregunta que hizo no fue para obtener información, sino para confrontar el alma de Gehazi. Aquello que Gehazi intentaba esconder ya había sido revelado en los cielos. El celo aparente cayó por tierra ante la autoridad profética. Esto muestra que por más bien construida que sea la apariencia, la presencia de Dios desmascara todo lo que es falso. Quien vive de fachada espiritual, más temprano o más tarde, será confrontado por la luz. La apariencia de santidad, cuando no corresponde a una realidad interior, no sostiene a nadie ante la verdad. Gehazi intentó mantener su reputación, pero perdió su esencia. Y cuando la esencia se corrompe, todo el edificio de la fe se desmorona con un único toque de la revelación divina. La tensión del momento en que Eliseo enfrenta a Gehazi es casi palpable. El siervo que antes era de confianza, ahora está delante de su señor, tratando de sostener una mentira que ya había sido desmascarada. La voz del profeta no viene solo como acusación, sino como instrumento de la justicia divina. Eliseo mira a Gehazi con los ojos de quien ve más allá de lo visible, y dice: ¿acaso mi corazón no estuvo contigo cuando aquel hombre volvió de su carro a encontrarte? La revelación era clara. Dios había mostrado todo al profeta en espíritu. Este tipo de confrontación es rara y extremadamente sagrada. Eliseo no solo sabía lo que Gehazi había hecho, él había sentido en su propio espíritu los movimientos de la transgresión. Este es el nivel de sensibilidad que la presencia de Dios proporciona a aquellos que viven de forma íntegra. El corazón del profeta estaba alineado con el corazón de Dios y por eso pudo percibir lo que los ojos naturales jamás verían. Este momento revela que el ministerio profético no es solo predicación, es discernimiento profundo, es sensibilidad a los movimientos del cielo y de la tierra. Eliseo entonces hace una pregunta retórica y devastadora. Now at Chipotle, our all-new Chipotle Honey Chicken brings Chipotle heat with a touch of sweet. Seared smoked peppers and savory Mexican spices, blended with a hint of pure honey for a perfectly balanced sauce. All combined with fresh, tender chicken hot off the grill, served up in your favorite burrito or bowl. New Chipotle Honey Chicken takes heat and sweet to a whole new level. But it's only at Chipotle for a limited time. Order now in the app for pickup or delivery. Chipotle, for real. Hellmann's believes they can turn any mayo hater into a lover. So, if you know someone who thinks mayo equals bland, show their taste buds the truth and challenge them to try Hellmann's flavored mayo. With irresistible flavors like Hellmann's spicy mayo, garlic aioli, chipotle, and Italian herb, they'll be eating their words. Challenge haters to try Hellmann's flavored mayo and get them to eat their words. Learn more at hellmanns.com/eatyourwords. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Era ocasión de tomarse plata y de tomarse vestiduras, y olivos, y viñas, y ovejas, y bueyes, y siervos, y siervas. En otras palabras, está diciendo: ¿entendiste lo que hiciste? ¿Percibes el momento que estamos viviendo? El tiempo era de avivamiento, de revelación, de salvación para los gentiles, y Gehazi estaba preocupado por posesiones. Él no discernió la estación espiritual, usó un momento de gracia para fines egoístas. Este tipo de ceguera espiritual es fatal. Gehazi no solo pecó, él pecó contra la revelación del momento.
Mientras Dios estaba expandiendo su gloria más allá de Israel, sanando a un comandante sirio, Gehazi estaba reduciendo el milagro a moneda de cambio. El contraste entre el cielo abierto para los extranjeros y el alma cerrada de Gehazi es impactante. Él no se dio cuenta de que estaba participando en un movimiento profético y trató todo como si fuera un negocio humano. Eliseo no podía ignorar aquella transgresión. El peso del llamado exigía una respuesta. El confrontamiento no era solo para corrección, era la sentencia de una vida que rechazó lo que era eterno para abrazar lo que era pasajero. La revelación divina en ese momento no fue solo un acto de justicia, sino una declaración de que ante Dios nada permanece oculto. Cuando Eliseo pronunció las palabras que sellarían el destino de Gehazi, el ambiente espiritual cambió. Por lo tanto, la lepra de Naamán se aferrará a ti y a tu descendencia para siempre. No era solo un castigo físico, era un juicio espiritual. La lepra en esa cultura era símbolo de impureza, aislamiento y rechazo. Para un siervo del profeta, ser afectado por tal enfermedad era más que perder la salud, era perder la dignidad, la comunión y el propósito. La maldición no se detenía en él, se extendía a su linaje, como si la propia sangre hubiera sido contaminada por la codicia. La lepra que había sido eliminada de un extranjero, alguien considerado impuro, ahora se transfería a quien vivía en el centro de la revelación, pero que se corrompió por dentro. Este intercambio es simbólico y poderoso. Lo que era maldición para el mundo fue removido. Lo que debería ser santidad en Israel se convirtió en impureza. Gehazi pasó de siervo a símbolo de lo que no se debe hacer. Se convirtió, literalmente, en un memorial de la desobediencia. Este castigo eterno también habla del nivel de responsabilidad de quien anda cerca de lo sagrado. Gehazi no era un pagano, ni un curioso. Era alguien que vivía en el epicentro de la presencia de Dios. Su sentencia es dura porque su posición era elevada. Cuanto más luz, mayor es el peso de la caída. La lepra no fue solo una enfermedad, fue una proclamación del cielo. Este es el destino de los que usan lo santo para fines profanos. La extensión de la maldición a la descendencia también revela una dimensión colectiva del pecado. Gehazi no afectó solo a sí mismo, contaminó su hogar, su futuro, su historia. Cada elección que hacemos en el presente lleva semillas que pueden florecer o pudrirse en las generaciones que vendrán. La lepra visible en su piel era el reflejo de una podredumbre que ya existía desde hace mucho tiempo dentro de su alma. El silencio de Gehazi ante la sentencia es también una tragedia. Él no clama, no se arrepiente, no protesta, simplemente sale de la presencia de Eliseo, leproso, blanco como la nieve. Este final abrupto es el espejo del corazón que se endureció. Cuando el pecado deja de causar temor, el juicio se establece como respuesta inevitable. Gehazi no solo atrajo una maldición, eligió vivir fuera de la presencia de Dios. La historia de Gehazi expone el poder destructivo de la codicia cuando se infiltra en ambientes espirituales. A diferencia de personajes bíblicos que pecaron fuera de la esfera religiosa, Gehazi es uno de los ejemplos más emblemáticos de alguien que, incluso inmerso en un contexto sagrado, fue seducido por el deseo de poseer lo que no le pertenecía. La codicia no invadió su vida de forma súbita, fue cultivada en silencio, disfrazada de ambición, escondida bajo la rutina ministerial, y por eso fue tan letal. Creció como una raíz amarga hasta dominar por completo el alma. La trampa de la codicia es precisamente su habilidad de parecer inofensiva al principio. Puede incluso vestirse de buenas intenciones, el deseo de mejorar de vida, el argumento de que merece más,
o la justificación de que el otro tiene de más y puede compartir. Pero en el fondo, es un hambre insaciable que nunca se satisface, que devora el discernimiento y anestesia la conciencia. Geasí no codició solo bienes, codició la bendición que el otro recibió. Y eso es aún más grave, pues revela un corazón que no soporta ver la gracia actuar sobre terceros. La presencia constante de milagros y revelaciones no fue suficiente para curar su interior. Este es un alerta serio para líderes, siervos y cualquiera que camina de cerca con el reino de Dios. La unción que fluye a su alrededor no sustituye al arrepentimiento que necesita suceder en el interior. El corazón de Geasí se fue convirtiendo en un terreno fértil para pensamientos retorcidos, incluso mientras vivía rodeado de manifestaciones divinas. Su codicia floreció a la sombra de lo profético, y eso la hizo aún más peligrosa. Esta historia también revela cómo la codicia distorsiona la percepción espiritual. Geasí ya no veía el milagro como expresión de la misericordia divina, sino como una oportunidad de ganancia personal. Trataba lo que era sagrado como moneda de cambio. El corazón codicioso transforma el altar en mostrador, el milagro en lucro y la fe en herramienta de conquista. Este tipo de visión corrompida es un veneno sutil que destruye la verdadera devoción. La codicia de Geasí lo alejaba de lo más precioso, la presencia de Dios. Tenía todo para ser un heredero del ministerio profético, pero prefirió lo inmediato a lo eterno. En lugar de cargar con el legado de Eliseo, prefirió cargar plata y ropa, y lo que parecía ganancia se convirtió en sentencia. La codicia no es solo un deseo, es un espíritu que aprisiona, que intercambia identidad por apariencia y que conduce al hombre al aislamiento espiritual más cruel. Vivir lejos del favor de Dios. Geasí no traicionó solo a Eliseo, él traicionó la confianza que le fue depositada a lo largo de años. Esa ruptura va más allá de la deslealtad personal, es la violación de una alianza espiritual. Cuando un siervo del profeta actúa de forma corrupta, no solo está hiriendo una relación humana, sino que está ofendiendo la estructura del reino que se fundamenta en la confianza, en la obediencia y en la verdad. La traición de Geasí fue un golpe profundo contra la misma unción que él servía. La confianza no se construye de la noche a la mañana. Eliseo formó a Geasí pacientemente, permitió que él presenciara milagros, compartió momentos de crisis y victoria. En todas estas experiencias, algo sagrado estaba siendo transferido. La relación entre un profeta y su siervo era de transmisión espiritual. Por eso, la ruptura de confianza fue tan grave. Geasí no solo perdió su posición, él destruyó un puente espiritual que podría haberlo llevado a lugares aún mayores. La unción que reposaba sobre Eliseo era pesada. Ella no podía ser tratada con ligereza. Quien se acercaba a él necesitaba cargar consigo temor y reverencia. Y Geasí, al manipular el nombre del profeta para engañar a Naamán, trató esa unción como algo común. Él instrumentalizó el ministerio para obtener favores personales. Eso profanó el don que había sobre Eliseo. La traición a la unción no quedó impune porque no fue dirigida solo a un hombre, sino al mismo Dios que confió su poder al profeta. El precio de esta traición fue altísimo. Geasí lo perdió todo, perdió la confianza de su maestro, perdió la credibilidad ante el pueblo, perdió la salud, perdió el honor. Pero lo más trágico es que él perdió el acceso al legado que estaba construyendo. Él podría haber sido recordado como alguien que continuó la línea profética, como alguien que caminó con Eliseo y heredó su porción. Sin embargo, su nombre pasó a ser sinónimo de desvío y escándalo espiritual. Cuando alguien traiciona, la unción no solo cae, afecta a todo un sistema espiritual a su alrededor. Los que estaban observando se escandalizan.
Los que servían juntos se confunden, los que venían detrás se desaniman. La caída de Gehazi fue un terremoto que se extendió mucho más allá de su historia personal. Por eso, la confianza, una vez rota a este nivel, deja cicatrices profundas, y en muchos casos, el perdón de Dios puede incluso restaurar el alma, pero la posición y el legado no regresan más. La elección de la lepra como castigo divino lleva un simbolismo que va más allá del aspecto físico. En la cultura israelita, la lepra estaba asociada a la impureza, al pecado y al alejamiento de la comunidad. El leproso era expulsado del convivio social, vivía al margen, gritando «impuro» por donde pasaba. Era como si su condición física fuese un reflejo externo de una corrupción interior. Al volver a Gehazi leproso, Dios expuso al mundo aquello que ya era visible ante sus ojos: un corazón contaminado por la avaricia, la mentira y la profanación de lo santo. La maldición no quedó restringida a él. La sentencia incluía su descendencia. La lepra se adherirá a ti y a tu semilla para siempre. Esto revela la profundidad del juicio. No era solo un castigo temporal, sino una marca generacional. La lepra se convirtió en una herencia. La elección de Gehazi afectó a hijos, nietos y a aquellos que vendrían después. Su linaje sería recordado como aquel que portaba la señal de la rebelión contra la santidad. Growing your e-commerce business comes with plenty of hurdles, but shipping shouldn't be one of them. Well, here's some good news. Powerful e-commerce shipping software called ShipExcel from Pitney Bowes. With ShipExcel, you can generate discounted shipping labels for both online and offline orders. That saves time and money, with everything right at your fingertips. Start your free trial of ShipExcel from Pitney Bowes today. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable Kernza grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide. Visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. This episode is brought to you by Wayfair. Podcasts follow us everywhere. Whether you're cooking in the kitchen, chilling in the living room, or pretending to fold laundry in the bedroom. And with Wayfair, every one of those rooms can tell a story of its own. Their curated collections of furniture styles and prices make Wayfair the trusted destination to turn your home into your happy place. Shop everything home at wayfair.com with free and easy delivery straight to your door. Wayfair, every style, every home. Esta realidad nos confronta con el poder de las decisiones espirituales. Cuando alguien en posición de autoridad espiritual elige desobedecer, esa elección no es neutra, genera consecuencias que se extienden más allá de la propia vida. La lepra como maldición hereditaria muestra que el pecado no es solo un acto. Es una semilla que, cuando se planta, puede germinar en forma de destrucción para generaciones enteras. El contraste entre Naamán y Gehazi es brutal. Naamán fue sanado y volvió a su pueblo renovado, limpio, restaurado. Gehazi, por su parte, se convirtió en aquello que Naamán había sido. La inversión de roles no es coincidencia, es justicia divina. Dios retiró la lepra del extranjero arrepentido y la puso sobre el siervo infiel. El gentil fue justificado, el israelita condenado. Esto muestra que Dios no hace acepción de personas, sino que juzga el corazón de cada uno. La lepra como símbolo permanece como una alerta. Representa todo lo que contamina lo sagrado, todo lo que impide la comunión, todo lo que aleja al hombre de la presencia divina. Gehazi, al convertirse en leproso, perdió el derecho de estar en el ambiente profético. Fue desterrado del lugar donde antes servía. Y lo más triste, él mismo cavó ese abismo. La lepra que lleva no es solo una enfermedad, es la representación
de lo que la avaricia puede hacer con aquellos que un día estuvieron tan cerca de la gloria de Dios. La tragedia de Gehazi no comenzó en el momento en que él corrió tras de Naamán. Mucho antes de este acto, un proceso lento y casi imperceptible de desconexión espiritual ya estaba en curso. Esta es una de las mayores trampas en la vida de cualquier siervo: el alejamiento progresivo de la presencia de Dios, incluso permaneciendo físicamente cerca del ministerio. La rutina, cuando no acompañada por vigilancia y oración, puede convertirse en un anestésico del alma. Gehazi continuaba al lado de Eliseo, pero ya no oía más con reverencia, ni actuaba con temor. El hábito de tratar con lo sobrenatural sin reverencia lo volvió insensible. La espiritualidad, antes viva y vibrante, se fue transformando en formalidad, en hábito, en protocolo. Esto generó un distanciamiento interno que nadie percibía, pero que Dios ya observaba. La desconexión espiritual raramente es abrupta. Se instala poco a poco, a través de pequeñas concesiones, de justificaciones internas, de permisos silenciosos. El corazón de Gehazi ya no pulsaba más por las cosas eternas. Él comenzó a ver los milagros como instrumentos de estatus. La presencia del profeta ya no despertaba más temor, sino oportunidades. Y sobre todo, él perdió la capacidad de discernir la gravedad de sus propios pensamientos. Cuando un siervo pierde la sensibilidad espiritual, cualquier idea puede parecer legítima, incluso las más peligrosas. La conciencia, que debería funcionar como alarma, es silenciada por las excusas que el alma fabrica. Esta desconexión también revela un principio espiritual profundo. Es posible servir al altar y al mismo tiempo estar lejos de Dios. Gehazi aún ocupaba su lugar, aún era reconocido como siervo de Eliseo, aún estaba involucrado con las actividades del ministerio, pero espiritualmente ya se había desconectado. La apariencia de fidelidad ocultó una quiebra espiritual que se desarrollaba en silencio. Es necesario tener ojos espirituales para discernir cuando el fuego del altar se está apagando. La mayor caída de Gehazi fue dejar que la llama del temor se apagara sin buscar renovación. El peligro no está solo en el error cometido, sino en no percibir cuánto ya se está distante de la fuente antes de que el error ocurra. Y cuando el alejamiento se ignora durante demasiado tiempo, se convierte en la plataforma ideal para decisiones catastróficas. La sentencia lanzada sobre Gehazi no afectó solo su propia vida. Ella resonó a través de generaciones. La lepra se convirtió en un marco hereditario, una mancha que se extendería por sus descendientes. Esta herencia maldita muestra que nuestras elecciones espirituales tienen efectos profundos y prolongados. El pecado de Gehazi fue más que una falla personal. Fue una grieta en el legado que él debía construir. Lo que debería haber sido una herencia de unción y continuidad profética se transformó en un legado de vergüenza y alejamiento. En un contexto donde el nombre y la línea familiar llevaban un gran peso, la mancha de la lepra no era solo física, implicaba exclusión social y religiosa. Los hijos de Gehazi, nietos y bisnietos, crecerían bajo el estigma de una transgresión que no habían cometido, pero de la cual heredaron las consecuencias. Esto revela un principio duro pero real. El pecado, cuando es cometido por alguien en una posición de influencia espiritual, tiene el poder de alterar el destino de toda una familia. Los descendientes de Gehazi no solo llevaron su lepra, también fueron privados de la oportunidad de andar en la misma posición de honor que su padre un día ocupó. Donde había espacio para sucesores proféticos, hubo alejamiento y silencio. La casa que podría ser recordada por milagros y continuidad de la voz de Dios pasó a ser recordada como símbolo de traición y caída.
La marca de Gehazi se perpetuó como una advertencia viva para todas las generaciones futuras. Este eco de consecuencias debe despertar en nosotros un temor reverente. Cada decisión que tomamos, cada inclinación de nuestro corazón, cada concesión que hacemos en secreto, puede estar moldeando el futuro de nuestros hijos. El pecado no es solo personal, es transmisible, y cuando dejamos de combatir nuestras debilidades, podemos, sin querer, convertirlas en una carga para los que vienen después de nosotros. Pero este subtema también plantea una pregunta vital. ¿Cómo estamos construyendo el legado espiritual que dejaremos? Gehazi tuvo todo para edificar una casa de honor, pero prefirió una elección inmediata, y por eso la historia de su descendencia fue reescrita con tinta amarga. Su caída se convirtió en un espejo para todos los que hoy están ante la misma bifurcación: vivir por el momento o por el propósito. Gehazi, que comenzó como auxiliar de uno de los mayores profetas de la historia, terminó como un símbolo vivo de aquello que no se debe hacer. Su trayectoria, marcada inicialmente por potencial y proximidad con el poder de Dios, fue transformada en una placa de advertencia para todos los que osan mezclar avaricia con servicio sagrado. Él dejó de ser inspiración para convertirse en aviso. La propia Escritura lo mantiene no como mártir, sino como memorial de ruina espiritual. Esta transformación del ejemplo es tal vez el aspecto más doloroso de su historia. Gehazi no cayó en el anonimato, fue preservado en las Escrituras para que su caída alertara a todos los que vinieran después. Él no solo perdió su posición, perdió la capacidad de ser referencia positiva. En lugar de heredero de la unción, se convirtió en símbolo de la corrupción del llamado. Su presencia entre los textos sagrados es una cicatriz que permanece visible y que grita contra la frivolidad espiritual. Existe una diferencia entre errar y convertirse en ejemplo del error. Muchos personajes bíblicos fallaron, pero se arrepintieron, fueron restaurados y aún así dejaron un legado. Con Gehazi no fue así. Él no pidió perdón, no demostró arrepentimiento, no buscó reconciliación. Su historia termina con lepra, silencio y alejamiento. Esto muestra que el mayor error no fue solo haber caído, sino no haber vuelto atrás mientras había tiempo. El dolor de ser recordado como alerta es que la historia se convierte en un espejo incómodo. Cada vez que alguien lee sobre Gehazi, se enfrenta a la posibilidad de estar siguiendo el mismo camino. Su vida dejó de ser solo una historia bíblica y pasó a ser un criterio de evaluación espiritual. ¿Estoy sirviendo como Gehazi? ¿Mis intenciones están puras o se están corrompiendo silenciosamente? ¿Será que estoy convirtiéndome en ejemplo de lo que no se debe ser? Esta pregunta necesita resonar en cada corazón que sirve en el reino, porque lo que hacemos con lo que Dios nos confía no solo define nuestra trayectoria, sino que también determina cómo seremos recordados. Gehazi es la prueba de que nadie está por encima del peligro, y su transformación de siervo a símbolo de ruina es un llamado urgente a la vigilancia, al arrepentimiento y a la restauración antes de que sea demasiado tarde. Servir en el reino de Dios exige más que estar disponible. Exige un corazón alineado con la esencia del llamado. Gehazi confundió presencia con propósito, función con vocación. Él estaba al lado de Eliseo, pero su motivación ya no era servir por amor a la misión. Lo que debería ser ministerio se transformó en un trampolín para intereses personales. Él no solo se aprovechó del momento en que ocurrió el milagro, él se aprovechó de la estructura espiritual que debería proteger. Esta distorsión es un riesgo real y actual.
Cuando el ministerio es visto como medio de obtener estatus, influencia o beneficios, deja de ser un llamado y se convierte en una plataforma de vanidad. No time, no problem. Bobbi Brown's Longwear Cream Shadow Stick works as fast as you do. So, no surprise, it's the #1 eyeshadow stick in the U.S. Whether you're heading to the office, school drop-off, or for days that blend into nights, one swipe, and your shadow is set for 24 hours. Because doing your makeup shouldn't take an hour. And let's be real, who has that kind of time? Now available in new shades. Discover them all at Sephora. Buenos dias! Café Bustelo Espresso Styled Iced Coffee is hitting refrigerators with a cold front that'll sweep through your senses. So keep the coffee pours long and the cold sips slow. Café Bustelo está aquí. Gehazi continuaba ejerciendo sus funciones, pero ya había perdido el temor. Lo que lo movía no era más la obediencia, sino la expectativa de retorno. Su caída no comenzó con la codicia, sino con la pérdida de la conciencia de que servir a Dios es un privilegio, no una oportunidad de autopromoción. La línea que separa al verdadero siervo de aquel que solo usufructa del ambiente espiritual es muy fina y muchas veces imperceptible a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios esa línea es clara. El verdadero siervo está dispuesto a perder para obedecer. Aquel que se aprovecha del ministerio está dispuesto a desobedecer para ganar. Gehazi cruzó esa línea en el momento en que usó el nombre de Eliseo para mentir, cuando transformó la confianza recibida en moneda de cambio. Esta diferencia también se revela en la forma en que se reacciona al error. Quien sirve de verdad reconoce cuando falla, busca corrección, se arrepiente y vuelve atrás. Gehazi eligió el silencio. Intentó esconderse, ocultar, fingir. Siervos que viven de apariencia difícilmente soportan el enfrentamiento, pues su compromiso es con el éxito visible, no con la verdad espiritual. Y es en este punto que el ministerio deja de ser servicio y se convierte en explotación. La historia de Gehazi grita a nuestros oídos: el ministerio no es escenario, es altar, no es vitrina, es cruz. Quien se acerca con intereses oscuros, tarde o temprano será desenmascarado, porque Dios es celoso con aquello que lleva su nombre, y todo aquel que intenta transformar lo sagrado en beneficio propio acaba inevitablemente profanando lo que debería reverenciar. Pocos personajes en las Escrituras tuvieron acceso a una posición tan estratégica como Gehazi. No solo era un asistente, era alguien en posición de discipulado directo con Eliseo, el profeta que heredó la doble porción de Elías. Esto significa que Gehazi estaba en el punto exacto de continuidad de la línea profética más poderosa de Israel. Si hubiera mantenido un corazón íntegro, podría haber sido el próximo en la línea. Tal vez su nombre estuviera al lado de Isaías, Jeremías, o incluso registrado como autor de un libro profético. Imagina lo que podría haber experimentado. Gehazi podría haber sido usado para abrir los ojos de reyes, traer juicio sobre naciones, curar heridos, levantar muertos. Podría haber sido aquel que continuara proclamando la gloria de Dios para las generaciones siguientes. Tenía todo: formación, convivencia con milagros, instrucción directa, autoridad confiada. Pero le faltó lo esencial: un corazón transformado. Ese podría haber sido que envuelve su historia, es una de las partes más dolorosas. Es el eco de un destino interrumpido por elecciones equivocadas. Gehazi no fue rechazado por incapacidad, sino por corrupción interna. Su caída nos obliga a reflexionar sobre los destinos que estamos construyendo. ¿Estamos realmente siendo forjados para lo que Dios ha preparado? ¿O estamos saboteando nuestro futuro con actitudes pequeñas, pero espiritualmente fatales?
La destrucción del futuro de Geasí no ocurrió porque Dios quiso castigarlo con severidad. Lo que ocurrió fue el resultado inevitable de un alma que, aunque rodeada por la gloria, se negó a ser moldeada. La presencia constante del profeta no fue suficiente para curar sus inclinaciones. Y eso nos muestra que no siempre estar cerca de la unción es garantía de transformación. Es necesario permitir que ella nos transforme. El destino perdido de Geasí es un recordatorio poderoso de que no basta con tener potencial. Es preciso tener fidelidad. El cielo no se impresiona con funciones, títulos o capacidades. Lo que Dios busca es un corazón alineado con su propósito. Geasí podría haber sido un gigante de la fe, pero eligió ser siervo de su propia codicia. Y con eso destruyó un futuro que el cielo había preparado con tanto esmero. La historia de Geasí termina con un silencio sombrío. Tras la sentencia de Eliseo, no se escucha más su voz, no se lee más sobre sus acciones. El siervo que un día caminó lado a lado con el profeta desaparece bajo el peso de la lepra y del juicio. Este desenlace abrupto es el marco perfecto para una vida que se desvió del propósito. La Biblia no gasta palabras en su decadencia, simplemente nos muestra con claridad que la avaricia, cuando no se combate, puede llevarnos a una perdición total. El fin de Geasí es un grito contra todos aquellos que, en algún momento, piensan que pueden jugar con lo sagrado. La avaricia no es solo un deseo por más, es una sed insaciable que reemplaza la devoción. Es un hambre que devora el sentido de misión, que transforma siervos en depredadores, que reemplaza la presencia de Dios por el deseo de tener, poseer, conquistar. Cuando ese sentimiento gana espacio en el corazón, todo lo eterno se vuelve pequeño y todo lo terrenal se vuelve urgente. Geasí es la figura del hombre que vivió cerca del cielo, pero eligió el polvo, que vio la gloria pero prefirió el oro, que oyó la voz de Dios, pero siguió su propia ambición. No cayó por casualidad, se construyó lentamente para ese momento de caída, y el fin que tuvo no fue un accidente, fue la cosecha de lo que sembró en silencio, en los bastidores de su corazón. Esta advertencia final debe ser recibida con temor y responsabilidad. No se trata solo de evitar la avaricia. Se trata de vigilar lo que ocurre dentro de nosotros, de no permitir que el brillo de la función apague el temor, de no dejar que la comodidad reemplace la consagración, de recordar todos los días que el ministerio no se trata de lo que tenemos, sino de quiénes somos ante Dios. La historia de Geasí no es solo una tragedia, es una advertencia eterna. Un espejo que revela lo que ocurre cuando el hombre sirve al altar con el corazón inclinado al lucro, y una invitación, aún hoy, a la renuncia, a la vigilancia y a la santidad, porque la lepra del alma siempre comienza donde termina el temor. ¿Cuántas veces el corazón nos lleva por caminos peligrosos sin darnos cuenta? Si esta historia despertó algo en ti, escribe en los comentarios. Tu vivencia puede ser luz para quien aún está luchando en silencio. Envía este video a alguien que amas y que necesita escuchar esta advertencia. Y si deseas continuar recibiendo mensajes que edifican y confrontan, suscríbete al canal y camina con nosotros hacia la verdad.